Bien, el objetivo de mi presentación es analizar el enfoque que está utilizando el presidente electo Milei para poder estabilizar la economía argentina a la luz de la experiencia del Perú de los años 90, en el que se aplicó un enfoque distinto, ¿no? No hubo intención de dolarizar la economía, como es el caso de Argentina, sino más bien de aplicar un shock que voy a explicar justamente enseguida en qué consistió, ¿no? El caso peruano fue un enfoque de shock que justamente yo estaba estudiando mi doctorado en Oxford y bueno, como bien saben, yo ocupé la presidencia del Banco Central, entonces justamente por el trabajo que venía haciendo en mi tesis doctoral, que partía, digamos, de un enfoque distinto al del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional venía aplicando un enfoque de shocks a todas las economías, que habían varias economías latinoamericanas con inflaciones altas o hiperinflaciones y también en otras economías en el mundo, Israel, por ejemplo, y a todas les aplicaba el mismo enfoque. Básicamente el diagnóstico era un exceso de demanda y por lo tanto había que reducir la demanda agregada, y esto se hacía con un conjunto de medidas que atacaban la demanda agregada, ¿no? Eh, y justamente estas medidas venían aparejadas con una fijación del tipo de cambio, normalmente con un overshooting cambiario, o sea, un ajuste del tipo de cambio muy alto, y ese fue el enfoque que justamente encarnó el Fredemo, que tenía como candidato en ese entonces a Mario Vargas Llosa, que era el enfoque prácticamente que enarbolaba el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, digamos, la situación de Perú era muy peculiar. Justamente mi tesis consistía en mostrar que cada economía tiene su propia situación y hay que evaluarla para poder eh, dar la medicina que es la más apropiada, ¿no? En este caso estamos comparando, por eso Argentina con Perú, y podemos ver las cifras de Argentina al 2023, que es la herencia que va a recibir Javier Milei al asumir el mando, que asume el 10 de diciembre. Ya estamos prácticamente a puertas de su mandato. Y en 1990 también cuál era la situación. En reservas internacionales, por ejemplo, Argentina registra 21.000 millones de dólares de reservas, que para una economía de la dimensión de Argentina no es mucho en realidad, pero sin embargo, estas reservas tienen dentro, registrado como activo, a un swap, una operación swap que, que ha sido cuestionada y que a mi criterio yo también cuestionaría, un swap de yuanes, ¿no? Que es una especie de canje de deuda en moneda argentina por yuanes, ¿no? Que en realidad no tendría, digamos, mayor, que es del orden de los 18.200 y pico millones, equivalente a 18.200 y pico millones de dólares. Por lo cual las reservas netas actualmente, si se extrae el swap que, que tiene el Banco Central argentino, estaría en neto en alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿no? Hay quienes dicen que en realidad estas cifras todavía podrían ser peores, que podrían haber hasta reservas netas negativas. Bueno, de hecho, en el caso peruano, en el año 90, recibimos, cuando yo asumí la presidencia del Banco Central, había 1.050 millones en negativo de reservas. O sea, los pasivos a corto plazo en moneda extranjera eran mayores que los activos. Eh, y era una situación por la cual, digamos, Perú era un paria. Se podría decir que técnicamente el Banco Central de Reserva del Perú está, digamos, quebrado, está en una situación de insolvencia. Este, y bueno, era un tema también de credibilidad que era muy difícil poder establecer de inmediato, ¿no? Y que nos costó como país, y después vamos a ver más adelante, como que el Banco Central tuvo que
año tras año, a partir del plan de ajuste que se aplicó a partir del 8 de agosto del año 90, tuvo que ir acumulando credibilidad y acumulando, digamos, una situación de solvencia que venía de negativa a tornarse positiva y llegar a un respaldo como el que ha logrado ya después, muchos años después, y que lo convierte hoy en día como quizás el Banco Central que en ese momento tiene el mayor respaldo, ¿no? En divisas. Eh, pero bueno, el arranque fue así. La inflación de Argentina, también comparada con la de Perú, es bastante baja, digamos, es muy alta, porque una inflación de 142,7% es bastante alta, pero comparada con la de Perú, el Perú estaba a julio del año 90 en 7.650% de inflación. El PBI en Argentina eh, está mostrando posiblemente un decrecimiento del 1,6% para el año 2023, eh, pero viene de mostrar crecimiento en el año previo. Y en general, digamos, el comportamiento de la producción en Argentina no ha sido tan negativa como el caso peruano. En el caso peruano veníamos en el año 90, teníamos un 7,3% de caída del Producto Bruto Interno, pero con caídas previas del año 89 de 11,8% y de 8,2% en el año 88, ¿no? O sea, unas caídas muy profundas y también veníamos de haber aplicado varios shocks que no habían funcionado, porque digamos, si bien se le achacó a Fujimori el estar aplicando un enfoque de shock que era eh, digamos, entre comillas, falto de sensibilidad social. Sin embargo, ya se habían aplicado shocks por parte de un gobierno que, como el de Alan García, que era más bien de corte populista, pero sin embargo, cuando ya las papas queman y se llega a un extremo de inflación y de déficit de la balanza de pagos, déficit de la cuenta corriente también y déficit fiscal, simplemente los países no les queda otra cosa que tomar las medidas, y la medicina se toma tardíamente. Cuando la medicina se toma tardíamente es que se producen estas enfermedades de las hiperinflaciones. Felizmente Argentina está a tiempo de evitar la hiperinflación y yo creo que en eso Javier Milei está en lo correcto en decir que Argentina marcha a la hiperinflación si esta tendencia se mantiene y las políticas actuales se mantienen. La orientación de Argentina hacia una hiperinflación es inevitable en un corto tiempo, ¿no? Por lo cual, digamos, hay que aplicar un cambio en la política, ¿no? Bueno, lo que tenemos que evaluar es hasta qué punto el plan que está esbozando él es el correcto, que también hay que decirlo, no ha sido explicitado del todo y solamente nos podemos guiar de algunos discursos suyos, algunos comentarios ante periodistas de algunos de sus colaboradores, pero no se cuenta con un plan tal cual que se pueda evaluar, ¿no? Por lo cual, digamos, hemos tenido que hacer un análisis un poco, digamos, limitado por esas circunstancias. Ahora, en cuanto al nivel de pobreza, tanto Argentina como Perú están castigados con niveles de pobreza altísimos, ¿no? 41% en este momento Argentina, para un país con recursos tan ricos, ¿no? Es sorprendente que haya, y sobre todo con capacidad de producir alimentos en una medida muy grande, hay, sin embargo, un nivel de pobreza también terrible por las malas políticas macroeconómicas que se han aplicado gobiernos tras gobierno y que se han agudizado en el último gobierno. En el caso del Perú, la tasa de pobreza llegó a 44,3%, aunque hay, no, estas cifras, no, en esa época el INEI no hacía los análisis con las encuestas tan rigurosas
como se hace hoy, pero algunos creen que inclusive esta tasa de pobreza bien medida, por ciento aproximadamente. En cuanto a Argentina, el déficit fiscal no es tan alto en sí, es 1,6%, eh, pero si se le suma el déficit cuasi fiscal, que mínimamente sería porque más o menos que oficialmente se reconoce un 4,9% de déficit cuasi fiscal, o sea, de saldo de intereses negativos por parte del Banco Central, y esto hay que sumarlo al déficit fiscal para poder tener una medida adecuada de lo que sería el hueco, digamos, que hay que financiar, que hay que cubrir. Y esto nos lleva, digamos, a una medida del 6,5%, pero eh, algunos comentaristas dicen que este déficit fiscal podría ser mucho mayor, ¿no? Hay quienes hablan hasta de 10%, pero la verdad que, bueno, no me atrevo a aseverar nada, pero eso Javier Milei lo debe estar viendo ahora con su equipo en proceso de transferencia, pero digamos, eso sería un factor más a considerar y que complicaría aún más las cosas para poder aplicar cualquier plan de ajuste. En el caso de Perú, el nivel del déficit cuasi fiscal llegó al 4,5% por los distintos tipos de cambios múltiples que habían, que tanto en Argentina también hay lo mismo, tipo de cambios múltiples, pero en Perú se llegó a un extremo, creo que tuvimos mucho más que lo que Argentina ha tenido, y también otro tipo de subsidios escondidos a través de los cuales el Banco Central subsidia al fisco indirectamente, a través de créditos subsidiados a la banca de fomento, etcétera. Aquí todo esto este, se mide en este 4,5%, que sumado al déficit fiscal que sí llegó por el efecto que se denomina TANSI, que cuando la inflación llega a un punto muy alto, es tan alta la inflación que la recaudación de los impuestos al fin de mes, o sea, la misma inflación se lo come, entonces termina mermando tremendamente el poder adquisitivo de los ingresos tributarios. Entonces, este efecto ya era preponderante en esa época en Perú, por lo cual, digamos, el déficit fiscal comenzó a crecer de una manera descomunal, y si se hubiese mantenido esas políticas y no hubiera habido el choque que se aplicó en agosto del 90, pues hubiéramos tenido una hiperinflación aún mayor y una situación aún mucho peor, ¿no? Todo esto nos lleva pues, a un déficit fiscal más cuasi fiscal en el caso de Perú, bastante más abultado que el caso de Argentina, de 2 dígitos. Luego, en el caso de la deuda pública sobre el PBI, sí, en el caso de Argentina ha llegado a niveles muy altos, ¿no? Porque Argentina ha atravesado por varios gobiernos de altos déficits fiscales y que han sido financiados con deuda pública. Y todo esto y los intereses acumulados han generado un nivel de endeudamiento público muy grande, que 85%, claro, me dirán, bueno, Estados Unidos está por encima de eso, pero Estados Unidos emite dólares, Estados Unidos es un líder tecnológico, Estados Unidos, en fin, tiene fortaleza que una economía emergente como Argentina no la tiene, ¿no? Entonces, no podemos comparar con estas economías desarrolladas que pueden darse el lujo y sobre todo si tienes una divisa que es el patrón actualmente monetario, ¿no? Que es el dólar. Y en buena medida también Estados Unidos puede exportar su inflación a otros países a través de justamente del comercio exterior y los movimientos de capitales. Eh, y Perú tenía una situación más manejable en ese sentido. La deuda pública era del orden del 52%. Sin embargo, el 72% de esta deuda ya estaba impaga, ¿no? Y en buena cuenta llegó a ese 52% por la acumulación de intereses, y que el presidente García en esa época no reconocía simplemente esos intereses que se venían acumulando, pero que en su momento tuvieron que ser reconocidos, ¿no?
Bueno, y la presión tributaria también hay otra distancia muy grande. La presión tributaria en Argentina es bien alta, es uno de los países en América Latina más alta, 34%, y es por la gran cantidad de impuestos, y eso lo vamos a ver más adelante. En el Perú, por el efecto TANSI, este, esto bajó a- al orden de 5%, ¿no? O sea, prácticamente no recaudaba, no se recaudaba. Si se hubiera pasado más meses, de repente llegábamos a 1% de presión tributaria, porque la hiperinflación estaba en aceleración. Si no había en julio del 90 un choque eh, antiinflacionario, el final del año hubiéramos terminado con 1 o 2% de presión tributaria, porque la hiperinflación acelerada se hubiera comido eh, en los ingresos tributarios. Para poder parar cualquier hiperinflación, este, las palancas que hay que combatir son el expansionismo monetario, fiscal y salarial, ¿no? Porque es una rueda, la hiperinflación es una rueda que se genera porque hay un expansionismo monetario, más moneda, ¿no? Que crece de manera inorgánica, la emisión. Esto a su vez genera crédito en el sistema financiero que se amplifica, y esto, el dinero es emisión monetaria más crédito y depósito de los bancos, este, y todo esto genera una expansión monetaria que no se ve respaldada con reservas internacionales, y también hay un expansionismo fiscal que alimenta ese expansionismo monetario, porque es el fisco normalmente, y sobre todo cuando el Banco Central no tiene autonomía, o la autonomía está en el papel, como es el caso del Perú, porque el Perú del año 79, en la Constitución del 79, ya teníamos en la Constitución la autonomía del Banco Central. Sin embargo, en la práctica, los presidentes de Banco Central hubieron, o, digamos, en su mayoría, no actuaban de manera autónoma digamos, tomaban decisiones en función a las presiones del presidente de turno o del Ministerio de Economía. Este, y por tanto, digamos, el expansionismo fiscal, en buena cuenta, cuando no tiene la suficiencia de ingresos, genera pues presión al Banco Central para cubrir esos déficits, sobre todo en países que no tienen la capacidad de poder financiarse internacionalmente, como es el caso de las economías emergentes, que en esa época, y sobre todo si tienes altas inflaciones, tienes más problemas. Argentina tiene todo un problema de negociación con el Fondo Monetario, que felizmente ha seguido negociando, porque si no la cosa, el cuadro sería aún más crítico. El Perú había perdido todo eso, el Perú era un paria total, estaba fuera del sistema financiero, no teníamos ni siquiera un acuerdo con el Fondo Monetario, habíamos sido excluidos del Club de París, habíamos sido excluidos del Banco Mundial, del BID, no recibíamos un penique, un centavo de ningún banco internacional, y todo eso tuvo que ser reconstruido de la nada, se puede decir, ¿no? La situación en ese sentido de Argentina es más ventajosa porque no se parte de una situación de pérdida crediticia tan alta como la que tuvo el Perú, ¿no? También hay que combatir el proteccionismo. Normalmente las altas inflaciones, hiperinflaciones vienen aparejadas con medidas proteccionistas muy grandes, subsidios, controles de precios, congelamiento de precios, y todo eso distorsiona precios relativos, genera incertidumbre sobre el futuro, y todo eso, la falta de certeza respecto a lo que va a suceder al día siguiente, al mes siguiente, genera que todo el mundo se cubra con más altos precios para poder eh, cubrirse, y también los asalariados buscan hacer sus protestas para que hayan aumentos salariales. Normalmente los salarios se quedan un poco atrás, siempre van perdiendo, y sobre todo la gente más pobre es la que más pierde porque no tiene la capacidad de tener un sindicato que los proteja, porque son informales, y por lo tanto, digamos, los mayores perdedores son siempre los más pobres en una inflación alta, en una hiperinflación. Por lo cual, digamos, aquellos que creen que luchar por la estabilidad económica es algo de derecha, yo creo que están en un error tremendo. Luchar por la estabilidad económica en cualquier país del mundo es estar del lado de los pobres, porque lo primero que un país tiene que evitar es que los pobres sean castigados
con una inflación cada vez más alta, porque es el peor impuesto que le puede caer encima. Tener que pagar precios más altos es un impuesto escondido, ¿no? Y eso es lo que sucedía en esa época en el Perú, por todas estas medidas, ¿no? Entonces, el diagnóstico que hicimos en esa época en el Perú eh, es un diagnóstico eh, de, de un plan que podíamos considerar exitoso, aunque después vamos a ver que este éxito tuvo limitaciones también, ¿no? Pero que se basaba en que, digamos, había una inflación monetaria, o sea, la inflación considerábamos que no era solamente los precios, sino la inflación comenzaba en la rueda de emisión inorgánica, en lo que se denominamos la maquinita, ¿no? Y, y en unas políticas del Banco Central que eran generar represión financiera, ¿no? Controles de tasas de interés, ¿no? Fijaciones de tasas de encaje diferenciados por tipos de depósitos, por tipos de entidades, financiamiento al fisco de manera inorgánica, ¿no? Financiamiento de una banca de fomento frondosa que les da crédito, pero que nunca lo devolvían, y cada fin de año se consolidaban esos créditos. O sea, el Banco Central lo que hacía era condonar los créditos cada año, y al año siguiente se abría una nueva cuenta y el Banco Central volvía a financiar a ese banco de fomento con más créditos, y luego esas ruedas, y cada vez era el globo era más grande cada año tras año, y entonces al final del año se consolidaba. O sea, la palabra mágica era está consolidada, ¿no? En buena cuenta estaba condonada, y el Banco Central simplemente lo que está diciendo, bueno, hemos emitido puro billete que no tiene ningún valor. Entonces, todo esto es lo que generó inflación tremenda, hiperinflación, y la inflación de precios genera pérdida de poder adquisitivo de las familias, ¿no? Y un intervencionismo grande para tratar de proteger a esas familias. El gobierno trata de establecer subsidios, ¿no? Trata de controlar los precios, y entonces reprime esa inflación, pero la inflación igualmente se manifiesta de una u otra manera. Algunos productos desaparecen porque están controlados y surgen nuevos productos que cambian algunas características muy pequeñas. Hay formas en que las empresas usan para poder defenderse y poder sobrevivir, digamos, ¿no? Pero todo esto genera mucha ineficiencia en la economía, genera distorsiones de precios relativos y shocks permanentes de demanda, ¿no? Porque el gobierno se ve en la obligación de tener que tomar medidas y de elevar los salarios, ¿no? Para poder nivelar los salarios con el alza que ya ha habido de los precios, y el alza de los salarios a su vez genera un impacto adicional en los precios, porque los empresarios tienen que volver a subir sus precios, y todo esto se convierte en una rueda de indexación, digamos, de la inflación, que genera una desinversión. Ya cuando la hiperinflación es bien alta, al final, en el año 90, prácticamente las empresas dejaron de producir, muchas de ellas, cerraron sus puertas otras. Otras se dedicaron a especular, ¿no? Con dólares, o se volvieron comerciantes, especuladores. Los bancos dejaron en gran medida de dar créditos, ¿no? Se dedicaron a especular con el tipo de cambio y otros negocios especulativos, ¿no? Entonces la economía se convirtió en una economía especulativa y no en una economía productiva, ¿no? Esa es consecuencia de todo este tipo de medidas populistas, de lo que denominamos eh, que economistas que defienden este tipo de enfoques donde la inflación no es producto de un fenómeno monetario, sino es un producto básicamente de empresarios que cobran más porque tienen márgenes muy grandes, y que eso genera inflación. La verdad que ese tipo de heterodoxia, digamos, es la que tuvo Perú, pero que un famoso economista, Rüdiger Dornbusch, que algunos de ustedes deben conocerlo, lamentablemente falleció, y yo lo invité a que viniera a Perú, visitó Perú en la época en que yo estuve en la presidencia del Banco Central, inclusive tuvo una entrevista con el presidente Fujimori entonces, y él, cuando visitó Perú y tras irse, me dijo, bueno, aquí lo que ha habido en el Perú no es heterodoxia, sino que ha habido es nodoxia. O sea, porque por lo menos la heterodoxia tiene algún tipo de consistencia de pensamiento, pero acá era un conjunto de ideas populistas,
que estaban revestidas por un marco teórico que era mentiroso, digamos así, ¿no? Entonces, todo esto generó déficits fiscales cada vez mayores, déficit en cuenta corriente de la balance de pagos y déficit de balance de pagos en sí, y devaluaciones permanentes, ¿no? Y como el tipo de cambio era controlado por el Banco Central, entonces se establecían, devaluaciones periódicas cada cierto tiempo. En el pasado, durante el segundo gobierno de Belaúnde, inclusive hubo mini devaluaciones, se aplicaron mini devaluaciones, pero también este tipo de enfoque de mini-evaluaciones al final tampoco han funcionado en los países que se han aplicado porque no terminan de solucionar el problema original y más bien generan expectativas que tienden a profundizar los desbalances. ¿Sí? Y esta situación, por lo tanto, retroalimentaba este proceso hiperinflacionario. ¿No? Eh, a ver, quiero cambiar la lámina, pero ahí está. Entonces, esta nodoxia, podemos ver, fue más recesiva que el propio shock que se aplicó en agosto del año 90, ¿no? Aquí podemos verlo en cifras, ¿no? El PBI, cómo evolucionó desde el año 85, ¿no? Y que tuvo al inicio de esa política populista, siempre esas políticas muestran crecimientos en el corto plazo, la economía se reactiva. Eh, 86-87 se reactivó la economía, pero de ahí vino la debacle en el 88, ¿no? Menos 11,4% de caída del PBI, y el 89, 14,2% de caída, y luego en el 90, 6,9% de caída, ¿no? O sea, una fuerte caída que estuvo aquí digamos, como impacto del shock, más bien a partir del shock yo diría que tuvo un efecto positivo y por lo cual esta caída hubiera sido aún mayor de no haber habido el shock. Y podemos ver cómo es que en el año 91 se estabilizó la producción muy rápidamente. Este, entonces, como impacto del shock, podemos ver de que, digamos, las caídas tan profundas que venían de atrás, se suavizaron y después inclusive llegó a neutralizarse la caída del PBI. Ahora, pretender que un shock de una economía que es hiperinflacionaria logre tasas de crecimiento altas de la economía en corto tiempo, eso es un sueño de opio, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Y si bien Argentina en este momento no está en una hiperinflación, inclusive con una inflación alta, le va a ser muy difícil a Macri poder generar niveles de actividad económica importantes en el corto plazo, porque si se pretende estabilizar la economía, se va a tener que tomar medidas duras, y esas medidas duras, eh, vamos a ver, en alguna medida podrían tener un impacto no tan favorable para la producción, ¿no? Pero eso va a depender mucho del enfoque que se utilice. Bien, en había, por ejemplo, en las medidas, para que tengan ustedes una idea de cómo era el panorama del gobierno, el primer gobierno de Alan García, la herencia que dejó para el gobierno de Fujimori, los depósitos en moneda extranjera, pagó con un tipo de cambio arbitrario, algo parecido que en algún momento se hizo en Argentina. eh, Hubo mini evaluaciones del sol a un ritmo del 2%, seguía después, eso en un inicio, seguía por paquetazos en el año 88, se dieron varios paquetazos, o sea, shocks, eh, que incluyeron más evaluaciones, pero que no funcionaron, o sea, generaron más inflación de la que había. Intento de nacionalización de la banca privada, eso fue ya un tema que mermó aún más la confianza, restricciones cambiarias, asignación de divisas para importaciones, había pues un nivel arancelario altísimo, aranceles del orden del 70%, con niveles de inversión arancelaria muy grandes, y una proliferación de prohibiciones también a las importaciones,
y excepciones para importar con mucha corrupción, con asignaciones de divisas para distintos tipos de actividades, supuestamente para beneficiar a los más pobres, pero todo esto generó grandes negociados y el Banco Central también se llenó de una burocracia que se dedicaba a estas actividades de asignación de divisas y también hubo corrupción dentro del Banco Central, porque y una de las cosas que tuve que hacer es justamente hacer una limpieza de 2000 y picas personas, redujimos en 1050 personas, o sea, a menos de la mitad, a, funcionarios del Banco Central, como medida de emergencia que se tuvo que tomar para comenzar a poner un orden, ¿no? Eh, los salarios reales, a pesar de las alzas consecutivas que se hacían a los salarios, eh, entre el 86 y julio del 90 cayeron 60% en términos reales, ¿no? Y también los niveles de desempleo y subempleo fueron muy altos, la tasa de pobreza llegó también a tasas bastante altas, y todo esto, bueno, es el cuadro que recibió el gobierno de Fujimori, que a mí me tocó afrontar eh, al frente de la presidencia del Banco Central. Entonces, el enfoque del plan de estabilización era un enfoque que se basaba en que tenía que hacerse un shock, pero no un shock como el del Fondo Monetario, ni como el que el FEDEMO estaba proponiendo, que era un shock basado en mantener el tipo de cambio fijo, ¿no? En un mercado único cambiario, eh, y hacer una maxi evaluación para, que se llama overshooting cambiario, para después anclar el tipo de cambio a un nivel alto y de esa manera evitar que ya las expectativas inflacionarias pudieran eh, continuar, ¿no? Ese era el enfoque del Fondo Monetario y esto basándose en un diagnóstico de que consideraban que la demanda agregada era muy alta y que había que cortar la demanda agregada justamente con el overshooting cambiario y también con otras medidas como eliminación de subsidios, etcétera, y liberalización de precios, que permitiera, digamos, reducir la demanda agregada, ¿no? Eh, ahora, en cambio, nosotros lo que proponíamos más bien era, en lugar de un overshooting cambiario, introducir, primero liberalizar el mercado cambiario y dejar que el dólar flote, ¿no? Y con unas intervenciones pequeñas para evitar fluctuaciones de muy corto plazo del tipo de cambio. Esto le llamamos la flotación sucia cambiaria, que por primera vez se introdujo en América Latina. No había ningún otro banco central que introdujera este tipo de política y que era parte justamente de la tesis que yo estaba elaborando en Oxford, la, eh, la utilización de un enfoque de flotación sucia cambiaria combinado con un enfoque también microeconómico de la hiperinflación, de que, digamos, había que dejar flotar el dólar, eh, y no secar la liquidez como proponía el shock del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario proponía overshooting cambiario con emisión cero. Y para mí el enfoque era expansión de la liquidez real. O sea, no debíamos dejar caer la liquidez real, porque si se caía la liquidez real, el PBI se iba a caer y las protestas iban a ser mayores y todo el mundo iba a estar en contra de las medidas y nuevamente se iba a volver nuevamente a lo de antes, ¿no? Entonces, era clave evitar que la liquidez real se fuera al suelo y por lo tanto, aunque parezca mentira, en medio del shock, el Banco Central tendría que jugar un rol expansivo, pero sin financiamiento al fisco. Y esto se lograba haciendo que el Banco Central entrara a hacer operaciones de mercado abierto, a comprar dólares en el mercado, de tal manera que a su vez permitiera reponer las reservas internacionales, ¿no? Entonces, cortar el financiamiento totalmente al fisco y a la banca de fomento, y para esto se tenía que establecer un control de caja diaria, ¿no? No gastar más de lo que ingresa, con un control muy
Inclusive había comité de cajas que en un inicio fueron diarios y después lo pasamos a que sea semanal y después pasó a ser ya mensual cuando ya habíamos logrado un nivel de disciplina fiscal importante, ¿no? Y esto tendría que lograr, digamos, lograrse un equilibrio de precios relativos. Durante el shock, por lo tanto, se tuvieron que soltar los precios relativos. Los precios, perdón, había algunos precios que eran controlados directamente por el gobierno, por el Estado, y otros que eran los precios que simplemente estaban congelados o controlados, pero que eran privados, ¿no? Y que debíamos dejar de congelar, debíamos que liberalizar totalmente todos los precios y eliminar los subsidios, ¿no? Para que haya, digamos, se reflejen los precios verdaderos de la economía y que al saberse cuáles son los precios relativos de equilibrio, entonces las expectativas, la incertidumbre se viniera a cero, ¿no? Porque hay una incertidumbre cuando hay precios relativos que están desalineados. Esa era justamente la base teórica que planteaba, de que las expectativas están basadas en que alguien siempre va a comparar, oye, yo estoy pagando por la gasolina un sol y un litro de agua mineral me cuesta 5 soles, entonces eso no tiene ninguna relación, ¿no? Entonces, ese tipo de desequilibrio de precios relativos y que se daban definitivamente en ese entonces, esta comparación no es de hoy, o sea, más o menos es la equivalencia que había en esa época entre un galón de gasolina y un litro de agua, ¿no? O sea, era mucho más barato el galón de gasolina. Eh, y bueno, entonces, lograr que todos los agentes económicos tuvieran nuevamente un aprendizaje de cuáles son los precios relativos era el fundamento de la estabilidad y poder construir en el camino credibilidad, ¿no? La credibilidad entonces se basaba en varios cerrojos, ¿no? Primero que haya precios relativos que estén equilibrados y que reflejen las escaseces relativas de la economía. Luego que el Banco Central anuncia que ya no va a financiar al fisco ni a la banca de fomento, cero financiamiento, ¿no? Y que el tipo de cambio ya no va a ser manejado por el Banco Central, sino que el mercado es el que va a fijarlo y que el Banco Central va a tener intervenciones muy medidas solamente para evitar especulaciones de muy corto plazo, ¿no? Y esto aunado con un control de caja diario, ¿no? Este es el enfoque que utilizamos. No pensamos en dolarización para nada, ¿no? Y eso vamos a ver la diferencia después con lo que es Argentina, ¿no? Entonces, el shock de agosto del 90 redujo drásticamente la inflación, ¿no? Pero sin embargo la inflación se quedó en 139%, no, que es una tasa que no deseábamos. Nosotros hubiéramos querido que la inflación bajara al orden del 10%, por debajo del 10% lo más pronto posible, pero ¿qué pasó? De que el ministro de Economía de entonces, Hurtado Miller, que no conocía a fondo y no comprendía el programa, eh, hizo otro shock en diciembre del año 90. Volvió a elevar los precios de los precios de la electricidad, los precios de los combustibles, distintos precios que eran manejados por el Estado. Y entonces todo esto no solamente generó un impacto en los precios, sino que generó un problema de credibilidad para todo el programa. O sea que ya la gente comenzó a pensar, quiere decir que en algún momento puede haber otro shock más. Entonces no es que este shock era la receta, ¿no? O la medicina que curaba al enfermo, sino que el enfermo va a tener que tener otros tratamientos de shock en el futuro. Y entonces eso fue muy lamentable. Y lo otro que fue lamentable es que también cuando dio su discurso de que Dios nos coja confesados o algo así, una frase parecida que hizo cuando lanzó el shock, Hurtado Miller, dijo, anunció que iba a haber un tipo de cambio, ya no me acuerdo el número que dio porque eran intis, ¿no? Pero que era alto, ¿no? Y eso generó que los empresarios, todos los agentes económicos, fijaran sus precios en función a ese tipo de cambio alto. ¿Qué pasó? Que al día siguiente del shock que habíamos diseñado, el tipo de cambio se vino al suelo.
¿no? Y ese tipo de cambio él anunció estuvo muy por encima de lo que fue el tipo de cambio que el mercado fijó al liberalizarse el mercado cambiario y eso generó, digamos, que los precios hubiesen subieran mucho más de lo que era eh, de lo que era previsible, ¿no? Por lo cual, digamos, hubieron estos problemas, la razón, estos falta de manejo técnico por parte del Ministerio de Economía entonces hizo que prontamente el ministro de Economía fuera cambiado, entró en el año 91 Carlos Boloña, y con Carlos Boloña sí se pudo sincronizar mejor las políticas entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva, pero digamos, superamos largamente los resultados de todos los procesos de ajuste previos eh, eh, y encaminamos la economía por una senda de estabilidad con este contratiempo. No fue lo óptimo que hubiéramos querido, pero digamos, logramos encaminar, ¿no? Entonces, fue muy importante el ataque frontal que hicimos a los dos déficits gemelos. Ya expliqué lo del el comité de caja diario, comité de caja semanal. Atacamos frontalmente al déficit, el resultado económico, el resultado primario. El resultado primario es lo más importante a corto plazo, que sea positivo, ya logramos que fuera positivo y reducir drásticamente el, el déficit fiscal, ¿no? Bajando a 2,9%, ¿no? Claro que teníamos un déficit cuasi fiscal mayor que también tuvimos que ir controlando, la presión tributaria era muy baja, entonces había que ir alcanzando otros resultados también en ese frente. Y las reservas internacionales también, que empezaron en julio siendo 1.050 millones negativas y que cerraron el año con 1.800 millones en positivo, ¿no? Y luego continuaron aumentando, pero el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos sí, eh, si bien estuvo muy por debajo de los niveles promedio de los años previos del gobierno de Alan García, sin embargo, todavía eran niveles altos y con el tiempo sí logramos ir poco a poco combatiendo, ¿no? Uno de los problemas que nos quedó y que es una lección importante para los procesos de estabilización es que no es fácil cuando estabiliza eh, y tienes una economía que parte de estar dolarizada, ¿no? Lograr desdolarizarla no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque la credibilidad al 100% no se logra de inmediato, ¿no? Sobre todo cuando se cometen ese tipo de errores que he señalado, eso merma la credibilidad. Además, tienes también el perfil del presidente de la República, el líder político, la estructura del Parlamento, todo eso tiene que ver con la credibilidad, no solamente del Banco Central. El Banco Central también no tenía una composición muy técnica, actualmente tiene una composición mucho más técnica que en ese momento, pero digamos, el directorio me refiero. eh, y digamos, son factores, cada uno de estos factores van pesando en la credibilidad que vas acumulando. También hay que señalar que el Banco Central partía de una situación de insolvencia y tenía que ir ganando con el tiempo un nivel de solvencia cada vez mayor y no se logra eso de la noche a la mañana. Eso tomó mucho tiempo hacerlo. Entonces, todo eso generaba que digamos, si bien logramos que eh, la dolarización llegue a un clímax y ahí se estabilice, ¿no? Después el proceso fue lento y se ha tenido que poco a poco elaborar medidas, digamos, después a partir del 2001, de incentivos, políticas de encaje para poder incentivar, digamos, y ayudar a ese proceso de dolarización. Pero no extrañe que economías bimonetarias son bastante estables, ¿no? Y no es el peor de los mundos. Un caso como el peruano que quede con un sol fuerte y al mismo tiempo con un dólar, ¿no? Este, que yo diría que el dólar más bien hoy en día está relativamente
quizás más amenazado que el sol, por los BRICS, qué sé yo, y la posibilidad de que se emita otra moneda a nivel mundial, en fin, y los déficits fiscales tan grandes que hay en Estados Unidos, que si bien los puede exportar, la inflación se puede exportar a través de los mecanismos de comercio exterior, sin embargo, digamos, en el tiempo, a largo plazo, la deuda que se acumula, la deuda pública en Estados Unidos, más los déficits fiscales grandes, todo esto tienden a mermar, digamos, la prevalencia del dólar, ¿no? Por lo cual, digamos, dolarizar de por sí, yo le tengo, digamos, claro, como que es una medida subóptima, ¿no? No es lo mejor. ¿Por qué? Porque el dólar, si bien es una divisa fuerte relativamente, porque es sigue siendo la divisa más líquida en el mundo, sin embargo, está amenazada, está cercada y tiene, digamos, elementos que a mediano plazo, a largo plazo, la van a llevar a debilitarse, ¿no? Y por lo tanto, digamos, anclarse al dólar como es lo que pretende hacer Argentina es algo que creería yo que es un error, ¿no? Y después vamos a mirarlo esto. Entonces, miremos más de lleno el caso argentino, entonces. Este, Argentina, digamos, el enfoque de Milei más se fija en que el Banco Central debe desaparecer, ¿no? Para que se dolarice la economía, ¿no? Y es una burocracia que no sirve. En buena cuenta, en todo caso, yo creo que mi ley estaría más de acuerdo en que los bancos comerciales sean los que emitan, como en algún tiempo fue en el Perú, en 1800 y pico. Este, pero, digamos, en buena cuenta, el enfoque de estabilización de Argentina parte de un enfoque en el cual el propio Banco Central debe desaparecer, ¿no? Y esto haría que, digamos, la inflación de precios pueda disminuir o pueda combatirse, ¿no? Porque ya tendríamos una inflación basada en el dólar, eh, y también evitar el intervencionismo, la inflación reprimida y la distorsión de precios relativos, y los shocks de demanda. En eso se parece mucho al enfoque que usamos nosotros, pero con, digamos, un punto de partida diferente, ¿no? Nosotros poníamos mucho más importancia a la flotación del tipo de cambio, al cerrojo en no financiar al fisco y a lograr un equilibrio de precios relativos, ¿no? Y de esa manera ir alineando progresivamente los déficits y ir acumulando credibilidad, este, para evitar devaluaciones, porque ya también la moneda, el tipo de cambio estaba eh, ya libre, ¿no? Entonces, Argentina tiene un enfoque más bien en el que hay una dolarización que parte de se le da curso legal al dólar, lo cual supone que debe hacerse un abastecimiento de dólares a la banca por parte del Banco Central argentino, por cuanto los bancos solamente tienen aproximadamente un 10% de sus activos están en dólares, por lo cual no tendrían capacidad de responder ante los ciudadanos, los ciudadanos a pie que fuera a tocar la puerta y a pedir dólares, no tendrían la capacidad de responder, por lo cual esos dólares tendrían que ser proveídos por el Banco Central argentino. Eh, y de tal manera que la banca pueda a su vez abastecer de dólares a los ciudadanos, y esto, digamos, aparejado con un déficit fiscal cero, ¿no? Y la estructuración de un fideicomiso que permitiría, digamos, poner todos los activos valiosos que tenga Argentina, digamos, y hacer una especie de securitización de esos activos y poder respaldar con esos activos un financiamiento que permita, digamos, echar a andar este proceso de dolarización, o sea, lograr que haya un crédito eh, a través de este fondo fideicomiso que, aparejado con un déficit fiscal cero, ¿no? Permita, digamos, darle la credibilidad a este proceso de dolarización, ¿no? El problema está que echar a andar la dolarización en sí es complicado, porque por más que yo cree un fideicomiso, digamos, crearlo de la noche a la mañana,
el déficit fiscal cero, vamos a ver, justamente es bastante complicado que se logre a corto plazo, eh, y eso va a ser un reto muy difícil que va a tener, y un problema de consistencia temporal de las medidas que va a tener que tomar Javier Milei, y que lo va a llevar probablemente por un curso bimonetario, digamos, similar a Perú, pero digamos que más pensando en dolarizar a futuro que en el caso de Perú pensando en solarizar, que esa sería simplemente que sería la inversa de lo de Perú, pero sería igual una economía bimonetaria porque yo no veo, y el propio Milei en sus últimas declaraciones está dando a entender de alguna forma esto que estoy diciendo, que es inviable que a corto plazo se pueda dolarizar totalmente la economía argentina, ¿no? Entonces es un proceso que tomaría su tiempo, y yo creo que a mi criterio sería un proceso que no está en la médula de la estabilidad el necesariamente dolarizar, ¿no? La dolarización como que es algo, es un residuo que es inevitable y que hay que convivir con él simplemente porque la credibilidad no se establece al 100% de la noche a la mañana y se gana en mucho tiempo, y en esa medida el dólar tiene que seguir jugando un rol, pero forzar la dolarización me parece que sería el peor error y podría llevar a una ruptura política, económica, un fracaso, digamos, de esta política, ¿no? Ahora, hay que remarcar las diferencias entre los dos tipos de liderazgos que habían en ese momento, ¿no? Dos personas indudablemente inteligentes, este, Fujimori, Alberto Fujimori era el rector de la Universidad Agraria, matemático de formación, ingeniero agrario a la vez, era presidente de la Asamblea de Rectores, tenía una eh, buena preparación, solvencia en lo suyo, como ingeniero agrónomo sobre todo. En el caso de Milei es un economista, ¿no? Es un economista libertario, partidario de la escuela austriaca, ¿no? Un liberal a ultranza, podríamos decir así, que cree que digamos, que el Estado debe ser mínimo, ¿no? No está en la posición, creo, que desaparezca el Estado, pero sí minimizarlo lo máximo posible, inclusive eliminar el Banco Central de Reserva, ¿no? Pero, digamos, un rasgo de la personalidad de Milei que yo quisiera destacar es que es una persona eh, con convicciones mucho más claras que las que tenía Alberto Fujimori en ese momento respecto al shock, ¿no? Digamos, yo fui presidente de la Comisión de Plan de Gobierno del candidato Fujimori en esa época, ¿no? Jefe del equipo económico, y como tal lo convencí de que había que hacer un shock, pero que tenía que ser este shock distinto al del FEDEMO, tal como lo he descrito, y él aceptó, le gustó, digamos, el enfoque y lo hizo suyo. Pero una cosa es que lo haga suyo y que cuando vea que se está aplicando, tenga dudas. Y de hecho, cuando yo estuve en el Banco Central, toda la semana su hermano me llamaba por teléfono para decir que yo financiara tal banco de fomento, a tal otro banco, que le diera tanta plata al agro, que le diera tanta plata a la industria. Claro, no me lo decía directamente el presidente, pero un día sí me llamó el presidente y me dijo: oye, Jorge, mira, yo creo que ya estamos llegando a un punto que hay que usar las reservas internacionales para traer maquinarias importadas para el agro, que el agro está en mala situación. Y yo le dije: bueno, usted si quiere lo puede hacer, pero sin mí en el Banco Central, porque yo eso no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que tenía un compromiso y aceptó el enfoque, pero no es el caso de la convicción que tiene un economista que tiene una formación y que tiene la convicción que tiene un Javier Milei, ¿no? Esa es la ventaja que yo diría tiene Argentina en estos momentos, que tiene un presidente que él mismo es un economista que tiene una total convicción en que hay que luchar contra la inflación antes que nada, que es la inflación es el peor eh, enemigo de la economía y sobre todo de los más pobres, como ya dije.
Entonces, esa es la ventaja que tiene Argentina en este momento. Y lo otro es que Javier Milei tiene un compromiso democrático, es una persona que cree en la democracia. Yo no lo veo a Javier Milei dando un golpe de Estado como el 5 de abril del 92, por ejemplo. No lo veo. Él luchará políticamente, se ha aliado con dos fuerzas que son compatibles con la suya, que lo han apoyado, Macri entre ellos, que fue anteriormente presidente y que no lo hizo tan bien porque justamente no aplicó un enfoque de shock, sino aplicó un enfoque gradualista que lo dio un fracaso, eh, pero es una alianza que puede redituar y que puede respaldar un buen paquete de medidas, ¿no? Eh, entonces, yo veo ahí, hacia al final, la base, digamos, de poder, porque, digamos, ya vemos después una dictadura, claro, uno puede decir, tienes todo el poder, pero a la larga destruyes las instituciones, entra la corrupción más, porque no hay alguien que te pueda limitar para que haya corrupción, y todo eso al final termina destruyendo a los países a la larga, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo creo que hay ventajas en cuanto a la personalidad de Milei, pero sin embargo sí rescato también la valentía que tuvo Fujimori, el hacer suyo este programa y llevarlo adelante y sí, digamos, el talante más autocrático de Fujimori, digamos, como un pasivo que finalmente, eh, sabemos, actualmente está en la cárcel, yo creo que ya bastante tiempo lleva ahí digamos, es algo que no ha sido positivo para él mismo y tampoco ha sido positivo para el país, ¿no? Ahora, viendo entonces las posibilidades de Argentina, ¿no? Si bien la presión tributaria es alta, está compuesta por 160 tipos de impuestos, es una economía reprimida, donde eh, no, no se puede hacer empresa privada fácilmente, hay que pagar muchos impuestos, 10% solamente, 10 del 90% de la recaudación. Eh, Inclusive se cobra impuesto a las exportaciones y hay lo que se llama el cepo cambiario, que es una especie de impuesto, porque si uno quiere cambiar dólares, a uno le dan un tipo de cambio que es mucho menor que el del mercado. Entonces, y esto se lo lleva el Banco Central de Reserva, por lo cual las divisas que acumula el Banco Central de Reserva en buena medida también es debido al cepo cambiario. Y aparte de esto también está el déficit fiscal, eh, más el cuasi fiscal, que digamos un problema bastante grande. Y luego, digamos, ¿cómo podría cuadrar el equilibrio fiscal? Porque el objetivo que ha lanzado Javier Milei es que el año 2024 va a tener 0% cero de déficit fiscal, o sea, equilibrio fiscal pleno, ¿no? Y la manera de lograrlo, esto es muy difícil, ¿no? Eh, Porque, digamos, si cortara todas las obras públicas, que hay mucha corrupción en ellas y hay sobredimensionamiento de obras, como también las ha habido en Perú, aún cortando todo eso es 1,6% del PBI. En privatizaciones, él mismo ya está aceptando que no se va a privatizar de un cocacho porque sería malo eh, privatizar cuando todavía estás en pleno caos, ¿no? No te va a pagar nada porque no hay un flujo de caja, digamos, que todavía te dé un valor como negocio en marcha. Entonces, por lo tanto, digamos, las privatizaciones siendo benignos, generaría por ahí alguna privatización en el primer año de 0,6% del PBI y luego esperar a que los siguientes años se repitan un 0,6 o un 0,7, un 0,8, eh, un poquito más quizás, pero no mucho más que eso, y recién, digamos,
yo creo que un proceso de privatización bien preparado, yo no lo lanzaría antes de 2 años de haber aplicado el plan de estabilidad, ¿no? Me parece que, eh, pero digamos, si se trata de hacer algo de caja, por ahí vender algo, ¿no? Pero no mucho, ¿no? Luego, eliminar los subsidios generaría 1,3% del PBI. Eliminar las transferencias que se hacen a los gobiernos regionales y locales, que hay ahí también bastantes problemas de festinaje político, entre el partido del que está en el poder y los partidos que están en los gobiernos regionales y locales. Todo esto solamente es 0,8% del PBI. Sin embargo, digamos, si se va a proceder a la apertura comercial, que de hecho la ha anunciado Javier Milei que la va a hacer, esto merma los ingresos porque el cepo cambiario, por ejemplo, dejaría de existir, dejaría de cobrarse impuestos a las exportaciones, todo esto significa 2,8 puntos del PBI menos, ¿no? Y también otras reducciones de impuestos que mínimamente, por más que, digamos, no sean muy significativos esos impuestos, se eliminen algunos tipos de impuestos y eso implicaría 1,4% también menos de recaudación, por lo cual, digamos, frente a un recorte necesario de 6,5% aproximadamente, digamos, tenemos una situación, digamos, complicada, ¿no? Por lo tanto, digamos, va a tener que haber, primero, una situación mucho más radical de eliminación de ministerios, de reducción de gasto corriente drástico, que no está en este momento en el papel, porque, como les dije, el plan de ley no está escrito esto, pero digamos, para poder lograr estos resultados va a ser complicado, y más aún si se ha anunciado una dolarización. Y aquí podemos ver cómo es que comparando con Perú, digamos, la inflación de Perú, digamos, en el tiempo se ha mantenido a niveles, bueno, medimos la inflación de Perú en el eje de la derecha, la inflación de Argentina en el eje de la izquierda, los niveles de inflación, 142% aproximadamente en este momento, la inflación en Argentina. Entonces, bajar esta montaña rusa va a ser complicado. El Perú, en cambio, se ha mantenido, aún con pandemia y todo, hemos pasado el 8%, pero ahí nos estamos acercando a un poco más de 4%. Todavía estamos altos, no estamos dentro del rango meta de 3 a 1%, pero deberíamos entrar lo antes posible, ¿no? Ahora, una pregunta que uno se hace es cómo asegurar la consistencia de las medidas que tendrá que tomar este, Milei, porque algunas de ellas tienen impactos diferentes, ¿no? Hay que ver la gradualidad de las medidas, cuáles se toman a corto plazo, cuáles a mediano plazo, y también la intensidad de estas medidas para que sean consistentes, ¿no? Por ejemplo, la eliminación del cepo y la unificación de los tipos de cambios múltiples generarían pérdidas de ingresos para el Banco Central, y también generarían problemas de costos para algunas actividades que se han visto favorecidas con tipos de cambios eh, muy favorables, ¿no? La flotación que haga Milei, no, esto no está dentro de su propuesta, pero si bien va a haber una transición de alguna manera, tiene que haber alguna forma de fijar el tipo de cambio. Yo creo que mantener un tipo de cambio fijo no sería prudente. Me parece que sería bueno que, que ejecutara Argentina una flotación sucia del tipo de cambio, de tal manera que el camino se viera, si lo más conveniente se fuera evaluando es seguir caminando hacia una dolarización, más bien seguir la ruta más bien alternativa de crear una moneda nueva, ¿no? Y que tenga, para esto hay que dar una ley como la que vimos, y me costó mucho trabajo dar en el Banco Central, la ley orgánica del Banco Central que se aprobó en el año 91 y que tuve que negociar directamente con los líderes políticos de la oposición. Me senté con Fernando Belaúnde Terry, con Luis Bedoya Reyes, y con algunos otros parlamentarios, negociar esta ley, y que fue aprobada por un Congreso que suponía que era oposición.
y que Fujimori estaba muy en contra de ese Congreso, pero que sin embargo nos aprobó una ley que es la que hasta ahora, digamos, con algunos cambios mínimos que se han hecho, pero que ahí está el cerrojo de no crédito al fisco, todo eso está establecido desde ese momento. Es un tema que es crucial para poderle dar al Banco Central una base de credibilidad que, que me parece que por ese camino sería bueno que fuera también Argentina, ¿no? Luego, la prohibición de financiamiento del Banco Central al fisco también me parece que sería una medida que no la ha anunciado Milei, pero que debería hacerla, ¿no? Al estilo de lo que hizo Perú, la dolarización parcial y regulación del mercado de divisas, también, ¿no? Ese es otra medida importante que habría que hacerla a corto plazo. La reforma y reducción del tamaño del aparato del Estado no se puede lograr tan a corto plazo, eh, pero digamos, se puede empezar con algunos organismos y anunciar estas medidas sí es bien importante, ¿no? Para que el mercado sepa, ¿no? De tal manera que si se crea un fondo de fideicomiso, que yo creo que es una buena idea crear un fondo de fideicomiso, ese fondo va a tener mayor credibilidad si es que se anuncian medidas de un inicio que apuntan a un buen puerto, ¿no? Como esta. Luego la simplificación impositiva, la reducción de impuestos. La simplificación impositiva puede implicar reducción también de la recaudación, ¿no? Entonces, son medidas que tienen sus pros a mediano plazo, pero que a corto plazo pueden también tener un impacto negativo, ¿no? La reforma monetaria con autonomía del Banco Central, ¿no? La reforma y desregulación del sistema financiero, también se necesita una nueva ley para el sistema financiero de Argentina, porque la actual ley del sistema financiero argentino tiene una serie digamos, de refugio, de mecanismos que no se condicen con una economía que se maneja de una manera prolija. Está muy viciada por el manejo muy populista del Banco Central argentino que ha tenido en los últimos años, ¿no? Que ha creado una serie de mecanismos de deuda de, de- de- y que el Banco Central tiene una serie de deudas en dólares, inclusive con estos bancos debido a estos mecanismos que se han venido utilizando, ¿no? Y luego las privatizaciones de empresas públicas, que también es un proceso lento, ¿no? Muy bien, entonces estas serían mis reflexiones. Quizás se preguntarán ustedes, bueno, ¿qué impacto va a tener todo esto en la economía argentina? Y yo creo que eh, en la medida en que se convenzan los agentes económicos de que va a ser exitoso el plan de Milei, yo creo que tiene todavía tiempo para poder seguir perfeccionando. Me parece que podría haber un impacto positivo en la actividad económica, en la confianza. Este, la bolsa de valores se puede ver beneficiada, ¿no? De hecho, ya vi una reacción positiva en el valor de los bonos argentinos, ¿no? Que hay más un impacto, digamos, por la credibilidad que el propio candidato Milei ha dado a lo largo de la campaña electoral, ¿no? Y eso le da un bono de inicio, digamos, pero que ahora hay que consolidarlo con medidas que sean consistentes, ¿no? Por lo cual, digamos, el impacto final de todas estas medidas va a depender mucho de la viabilidad y de la consistencia temporal de todas las medidas que tiene que tomar el presidente Javier Milei en Argentina. Bien, muchas gracias.